Buenas tardes, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Ciencias Políticas, sobre la Cátedra de Desarrollo Político Venezolano. Hoy les voy a hablar sobre la independencia de Venezuela enmarcado en los acontecimientos ocurridos desde 1810 a 1830. Movimientos preindependentistas en Venezuela. Este movimiento aparece a finales del siglo XVIII y principios del XIX, aunque no llega a su objetivo fundamental, plasman en nuestra historia un gran paso, ya que se empieza a concientizar el pueblo de sus derechos y a su vez se despierta el espíritu de libertad de los venezolanos, que abrazan las causas de la independencia. En consecuencia, se ponen en manifiesto las nuevas doctrinas filosóficas y las repercusiones de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, hechos estos que vinieron a reforzar la conciencia rebelde del pueblo que venía marcando por un injusto régimen colonial español. Los movimientos preindependentistas fueron la insurrección de los negros de Coro. Esta insurrección estaba encabezada por José Leonardo Chirinos y ocurrió el 10 de mayo de 1795 en los alrededores de la ciudad de Coro. Los sublevados eran alrededor de 300 hombres, entre ellos participaron esclavos negros. Su propósito era, en un principio, abolir la esclavitud, luego suprimir los impuestos de alcabalas y por último establecer la ley de libres, indios y otros elementos de los grupos más humildes de la población. Este movimiento estaba dirigido hacia los blancos y tenía como objetivo tomar el gobierno y los franceses, es decir, la república, ocuparon varias haciendas de la región y dieron muerte a algunos blancos. Luego marcharon a tomar la ciudad de Coro. Las autoridades y la población blanca, al tener noticias del alzamiento de los negros, se movilizaron rápidamente, se organizaron y salieron al encuentro de los sublevados, con los suficientes instrumentos para la operación y con una dirección militar adecuada. Detuvieron y dispersaron en poco tiempo a los negros. José Leonardo Chirino escapó algún tiempo a estas persecuciones. Los que le perseguían le pusieron precio a su cabeza. Cuando lo atraparon, fue encarcelado y torturado por varios meses. Cuando lo remiten a Caracas a la orden de la audiencia, este tribunal lo condena a pena de muerte como reo principal, convicto y confeso de la sublevación. Según la sentencia, fue condenado a morir en la horca, en la plaza de la ciudad, donde iba a ser arrestado desde la cárcel real y verificada la muerte. Las autoridades coloniales fueron implacables en el castigo de los sublevados. Este movimiento tuvo un carácter local y los elementos que participaron en él pertenecían a las capas sociales más atrasadas y actuaron sin organización y principios definidos. Esta circunstancia fue lo que llevó al rápido fracaso del alzamiento. El segundo movimiento fue la conspiración de Guadi, España. El 13 de julio de 1797, las autoridades coloniales descubrieron una conspiración que se venía preparando en Caracas y La Guaira, dirigido por Manuel Gual, capitán retirado del Batallón de Veteranos de Caracas, y José María España, teniente de la Justicia Mayor de Macuto. Gual y España venían conspirando junto con Juan Bautista Piconer, Manuel Cortés Campones y Sebastián Andrés, revolucionarios españoles presos en la cárcel de La Guaira, a quienes ayudaron a escapar de la prisión poco antes de que se descubriera el movimiento. El plan de los revolucionarios consiste en destituir a las autoridades españolas y formar un estado independiente con la provincia de Tierra Firme, Caracas, Cumaná, Guayana y Maracaibo.
Ese plan llegó a adelantar mucho, mucho prepara, llegó a adelantar muchas prepararon incluso documentos para el lanzamiento con canciones patrióticas, con un plan de organización republicana inspirado en el modelo francés y en el americano, con una proclamación de igualdad absoluta y la libertad de los esclavos, con todos los principios revolucionarios. En el año de 1797 los detenidos logran escaparse. Antes habían difundido copias de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y los documentos para el alzamiento. Estos documentos fueron las ordenanzas, el manifiesto a los habitantes libres de América Española, la canción americana y la carmoñola americana. En estos documentos se descubre además su intención hispanoamericanista de extender el movimiento al resto de las colonias españolas. Al ser descubierto la conspiración, el capitán general Pedro Carbonell ordenó el arresto de las personas comprometidas y la audiencia procedió a enjuiciar a los responsables de algunas personas y algunas personas fueron condenadas a la pena de muerte. Otros sufrieron penas de destierro y confinamiento al mismo tiempo. La audiencia analizó las causas de la conspiración y dictó una serie de medidas para detener a los culpables y prevenir la repetición de hechos semejantes según la audiencia. La causa principal de aquel movimiento subversivo era la circulación de papeles revolucionarios, entre ellos el folleto titulado Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El tribunal amenazaba con castigar a quienes ocultaran a los responsables de la circulación de dichos papeles y ofrecía recompensas a quienes denunciaron a los comprometidos. Características del movimiento. Fue un movimiento republicano inspirado en los derechos del hombre, igualdad, libertad, propiedad y seguridad. La difusión de estos principios aseguraba el apoyo de importantes sectores de la sociedad colonial, como se desprende del hecho que aparecieron comprometidos elementos criollos y pardos, negros y algunos españoles, entre ellos los presos políticos recluidos en La Guaira, quienes contribuyeron notablemente a la propagación de estas ideas republicanas. Sin embargo, la nobleza criolla asumió una actitud contraria al movimiento, lo cual se explica por la orientación y los fines de los revolucionarios, que de haberse aplicado había afectado los intereses económicos sociales de la nobleza. Al tener conocimiento de la conspiración, los nobles criollos de Caracas ofrecieron al rey sus personas y bienes y formaron rápidamente dos compañías armadas a su costa para defender el régimen. El tercer movimiento fueron las expediciones y el proyecto mirandino. Miranda, caraqueño, criollo, ha sido considerado el precursor de la independencia americana. Lanzó un proyecto en 1790 en el cual sugería la idea de crear un gran estado americano con todas las colonias españolas, que se denominaría Colombia. Presentó el proyecto al gobierno inglés para que lo ayudara a llevar a cabo. Se mostraban partidarios de la monarquía, que sería presidida por un emperador que llevaría título de Inca. Miranda estaba influido tanto por la Constitución de Inglaterra, donde había vivido años, como por la antigua Roma, cuyos clásicos habían leído. Para poner un rasgo americanista, colocó en su proyecto la figura del Inca, especie de emperador de la escultura antigua del Perú. Miranda actuó tanto en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como en la Revolución Francesa. Durante los largos años de permanencia en Europa, hizo grandes amistades y contactos políticos que le permitieron lograr ayuda efectiva para realizar su sueño de la independencia americana. En 1806, Miranda
con la ayuda de los Estados Unidos e Inglaterra, realizó 2 expediciones a las costas venezolanas, con el fin de penetrar en tierra firme. Ambas fracasaron. La primera tentativa la hizo en Porocumare de la Costa, 27 y 28 de abril. Venía de Nueva York, traía el navío Leander y la caleta Bayou y Vi, con unos 200 hombres entre estadounidenses e ingleses, fundamentalmente. Las goletas fueron apresadas por las españolas y Miranda, al mando de Leander, huyó a Trinidad. El segundo intento lo realizó a las costas de Falcón, primera quincena de agosto. Desembarcó en la vela, pasó a Coro, que encontró prácticamente abandonada por orden de las autoridades españolas. Debía regresarse a las Antillas a finales del mismo año. Volvió a los Estados Unidos en el movimiento precursor de Miranda. No se puede hablar de participación de grupos sociales de la colonia. Se trataba de soldados extranjeros pagados. El fracaso se debe básicamente a que Miranda no tomó en cuenta la población criolla. El mismo precursor era visto como extraño en su tierra, pues si bien había nacido en Caracas y era un americano integral, deseoso de servir tanto a su patria como a todo el continente. Hacía muchos años que vivía fuera, tenía una formación cultural y militar europea, y en realidad no se identificaba con el pueblo criollo. Sus expediciones fueron vistas como un intento de la Inglaterra por adueñarse de las colonias españolas. La creación de la primera Constitución de Venezuela. El recién creado Estado necesitaba una constitución, para la cual se encargaba a Francisco Javier Ustaris, a Gabriel Ponte y a Juan Germán Rocio para que la redactara. La primera constitución fue muy similar a la de los Estados Unidos, es decir, de tipo federalista o descentralizada, en donde las provincias conservadoras mucha autonomía podían tener. Sus propias leyes, a pesar de que este sistema fue objeto por varios miembros de la sociedad política, entre ellos Bolívar y Miranda, fue aprobado por la mayoría. Esta constitución también estuvo inspirada en las ideas francesas, respetando los derechos del hombre y dándoles a todos los habitantes el tratamiento de ciudadanos, sin importar la clase social. Había nacido la Primera República. Los fundadores de la nación fueron los primeros en Iberoamérica, que todos los seres humanos eran iguales y tenían el derecho y el deber de pensar por sí mismos, de ser autores libres y responsables de sus actos. El soberano, un gran padre que exigía sabiduría y sumisión a cambio de protección. Ahora todos los seres humanos eran de nuevo soberanos, porque tenían el poder para decidir sus vidas, sin rey. El gobierno era de todos, una cosa pública. Eso es lo que significa la república. El gobierno donde todos podemos participar. De las 41 firmantes del Acta de la Independencia, por lo menos 20 tenían menos de 40 años. La independencia fue un acto de juventud, del mismo modo los que luego serían constructores de la república. Tenían en común su juventud. Para 1811, el libertador Simón Bolívar tenía 27 años. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 16 años. Santiago Mariño, el libertador de Oriente, 22 años. Y José Antonio Páez, general en jefe del Ejército Libertador, 21 años. Caídas de la República. Primera República. Con el nombre de Primera República se conoce en la historia venezolana el periodo transcurrido entre el 19 de abril de 1810 y el 30 de julio de 1812. Este lapso, como tal, se inició en Caracas con el movimiento del 19 de abril de 1810, cuando el gobernador y capitán general Vicente Empala y Orbe y otras autoridades españolas son derrocadas pacíficamente y sustituida por una Junta Suprema de Gobierno, que al comienzo se declaró protectora de los derechos de Franco VII,
pero cuyos actos se orientaban al logro de la independencia absoluta de Venezuela. Los aspectos más notables durante este tiempo son la formación de las juntas similares a las de Caracas, en las provincias de Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida, en tanto que Maracaibo, Coro y Guayana permanecen fieles a la regencia que gobernaba en España. El envío de misiones diplomáticas desde Caracas a Inglaterra, a Estados Unidos y Cundinamarca, Colombia, la libertad de comercio exterior, la creación de la sociedad patriótica por iniciativa de particulares como organismos radical revolucionarios, el regreso a Venezuela del precursor Francisco de Miranda, el bloqueo de las costas venezolanas por buques de guerras españoles, la convocatoria, la elección y la reunión en Caracas de un congreso donde estuviesen representadas los 7 provincias unidas, Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida, Trujillo, y la declaración de la independencia absoluta de Venezuela por dicho congreso el 5 de julio de 1811. Posteriormente, a raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812, la ofensiva del jefe español Domingo de Monteverde desde Cora hasta Valencia y Caracas, la capitulación de San Mateo a finales de julio de 1812 y la entrada de Monteverde en Caracas el 30 del mismo mes, termina el periodo de la Primera República, pues la región oriental fue sometida también al poco tiempo por las fuerzas realistas. En la Segunda República, según algunos historiadores, es el periodo que va desde agosto de 1813 hasta diciembre de 1814. A este lapso también se le ha dado el calificativo de guerra a muerte, pero no es de todo exacto, pues la guerra a muerte que había iniciado los realistas a mediados de 1812 fue declarada oficialmente en julio de 1813 por el general Simón Bolívar y solo fue definitivamente abolida en noviembre de 1820 mediante el trato de regularización de la guerra, aunque a partir de 1818 prácticamente había cesado la ejecución de prisioneros. Lo que sí es cierto es que la guerra a muerte alcanzó su apogeo durante la Segunda República. Este periodo se inicia con la liberación de Cumaná, 3 de agosto de 1813, por la fuerza del general Santiago Mariño, como culminación de la campaña de Oriente, y con la entrada en Caracas, el 6 de agosto, el general Simón Bolívar a la cabeza de su ejército victorioso en la llamada campaña Admiral. Algunos de los episodios más notables de la Segunda República son la formación en el territorio venezolano liberado de dos gobiernos o centros de poder, uno en Caracas bajo el mando de Bolívar y otro en Cumaná dirigido por Santiago Mariño, y las gestiones para conjugar política y militarmente la acción de ambos estados. El sitio de Puerto Cabello, donde existía un fuerte núcleo de resistencia realista por las fuerzas terrestres de Bolívar, mientras que las escuadras combinadas del centro y del oriente lo bloqueaban por mar. El título de libertador conferido a Bolívar por el pueblo y la municipalidad de Caracas, la insurrección a favor de la causa realista de los llaneros venezolanos, acaudillados por José Tomás Bove, que le dan a la lucha un carácter de rebelión social, el fusilamiento de los prisioneros españoles y canarios de Caracas y La Guaira, ordenado por Bolívar, y las numerosas acciones de guerra en la región centro-occidental, y luego en el oriente, en la oriente, como Bárbula, Las Trincheras, Masquitero, Mesa de Barquisimeto, Vigirima, Araure, San Marcos, La Victoria, San Mateo, Boca Chica, Ocumare del Tuy, sitio de Valencia por los realistas, el Arao, primera batalla de Carabobo, la puerta que desencadena la emigración hacia Oriente de gran parte de la población de Caracas, comienzos de 1814. Finalmente, con la batalla de Urica y Maturín,
ganadas por los realistas en diciembre de 1814, puede considerarse que concluyó el periodo de la Segunda República. Para la Tercera República, de acuerdo con la historia venezolana, es el periodo que comienza con la restauración de las instituciones republicanas de Guayana en 1817, después de su definitiva liberación por Simón Bolívar, y termina en diciembre de 1819 con la creación de la República de la Gran Colombia por el propio Bolívar. Tal como señalábamos al comienzo, debe tenerse en cuenta que la Tercera República, al igual que Primera y Segunda República, es una expresión moderna que no usaba los contemporáneos de aquella suceso, aunque a veces se hablaba de la segunda o tercera época de la República. Los principales acontecimientos de este periodo histórico son la liberación de Guayana, la campaña del Centro en 1818, la creación del semanario Correo del Orinoco en 1818, la llegada de los voluntarios británicos y su unión al ejército libertador entre el 1818 y 1819, la reunión del Congreso de Angostura en 1819, la campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, la creación de la Gran Colombia en el mismo año. Con este último acontecimiento se termina propiamente la Tercera República, pues a partir de 1820 Venezuela entra a ser parte integral de la Gran República supranacional, junta con la Nueva Granada y el Ecuador. El sueño del libertador, la Gran Colombia. Desde los comienzos de la independencia se manifestaron los intereses para la unificación de Venezuela con la Nueva Granada. La iniciativa correspondió a la Junta Suprema de Caracas en 1810. Esta idea tuvo su más calificado defensor en el libertador Simón Bolívar, quien la consideraba como la mejor garantía del triunfo independiente. Ya Bolívar, en su carta de Jamaica, había dado el nombre de Colombia a la nueva nación y había augurado la unión de estos dos estados. Una vez liberada la Nueva Granada, Bolívar marchó para Venezuela en septiembre de 1819, dejando al gobierno en manos de Santander. Bolívar encontró muchas dificultades porque los realistas ejercían un dominio absoluto en casi toda su patria. Luego, a la población de Angostura, que era un baluarte patriota. En medio de una multitud delirante, fue llevado al Congreso, donde hizo un elocuente relato de la gesta de Boyacá y solicitó la creación de la Gran Colombia. El 17 de diciembre de 1819 vio realizado su sueño. El Congreso de Angostura dictó la ley fundamental de la República de Colombia, ley que fue proclamada por el presidente del Congreso, el granadino Francisco Antonio Sea, con las siguientes palabras: la República de Colombia queda constituida, viva la República de Colombia. La nueva república quedaba formada por el territorio del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, comprendida 3 departamentos: Venezuela, capital Caracas; Cundinamarca, antiguo Reino de Granada, capital Bogotá; y Quito, actual Ecuador, capital Quito. El mismo Congreso dispuso que el gobierno estuviera ejercido por un presidente y un vicepresidente, y cada departamento tendría su vicepresidente. Fueron nombrados presidente de la Gran Colombia Simón Bolívar, vicepresidente Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Cundinamarca el general Santander, de Venezuela Germán Rocio, y para Quito no se nombró porque estaba todavía bajo el poder del español. Este Congreso determinó que en enero de 1821 se reuniera un Congreso Nacional en Cúcuta para expedir la Constitución. Implantó la bandera tricolor creada por Miranda en los 3 departamentos y otorgó a Bolívar el título de libertador. Con el Congreso de Cúcuta, mayo de octubre de 1821,
A este congreso asistieron notables granadinos y venezolanos. Antonio Nariño acababa de salir de la cárcel de Cádiz. Fue nombrado presidente del Congreso. La corporación recitó una constitución que rigió por 8 años de la Gran Colombia. Dispuso adoptar el centralismo como nueva forma de gobierno. El poder legislativo estaría representado por el Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado. El poder ejecutivo sería ejercido por el presidente y un vicepresidente, y el judicial quedaría constituido por la Alta Corte de Justicia, los tribunales y los jueces. Ratificó como presidente y vicepresidente de la Gran Colombia a Bolívar y a Santander, respectivamente, y eligió a Bogotá como capital. La escogencia de Bogotá como capital y otros problemas ocasionaron descontento entre los venezolanos. La creación de la Gran Colombia tuvo su importancia. Esta creación de la República de Colombia fue una tarea significativa en el desarrollo de la guerra de independencia de Colombia y de Sudamérica. Con estos hechos quedaron planteados nuevos y más amplios objetivos militares y políticos. Adquirió mayor fuerza y causa emancipadora. Hasta ese momento solo se había luchado por la libertad de cada país respectivamente, y en 9 años de guerra se había libertado el oriente de Venezuela y el norte del virreinato. Ahora, unidos en un solo esfuerzo, se continuaba la contienda para lograr una república totalmente independiente, circunstancias que motivaron las campañas de 1821 y 1822, con los cuales se completó el proceso de liberación, la separación de la Gran Colombia. La disolución de la Gran Colombia pasaba la nefasta noche de septiembre. Bolívar continuó en su empresa de vigorizar el poder público para mantener el orden y salvar la Gran Colombia, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. El general Páez y la separatistas de Venezuela también se fortalecieron en el gobierno en noviembre de 1828. Reunidos en Asamblea Popular, declararon la separación de Venezuela, el gobierno de Bogotá y la formación de un Estado independiente. En mayo de 1830, el Congreso venezolano dictó su propia constitución y el general Páez fue proclamado su presidente. El 23 de septiembre del mismo año fue sancionada la Carta de la nueva República de Venezuela. Como consecuencia de la actitud de este país, Ecuador también se disgregó de Colombia en 1830 y encomendó al mando de la nueva república al venezolano Juan José Flores. La Nueva Granada quedó sola. 11 años duró el sueño del libertador de sostener la unión de la Gran Colombia. Las principales causas de la disolución fueron las diversas nacionalidades, el régimen centralista, la lentitud en las comunidades, las faltas de vía, la prolongada ausencia del libertador, los caudillos, muerte del padre de la patria. Con la desmembración de la vasta república, Bolívar renunció al poder en marzo de 1830. Quedaron como presidente de la Nueva Granada don Joaquín Mosquera y como vicepresidente Domingo Caicedo. El libertador, muy amargado y decepcionado por la ingratitud de los hombres, resolvió viajar a Europa en espera de un barco y rodeado por la consideración de sus amigos. Permaneció 3 meses en Cartagena. Allí supo del asesinato de su gran amigo el mariscal Sucre en las montañas de Marruecos, cerca de Pasto. El inmenso dolor que lo causó este crimen afectó profundamente su espíritu. La salud de Bolívar se fue agravando y en busca de algún alivio fue conducido primero a Barranquilla y luego a Santa Marta, a la quinta de San Pedro de Alejandrino, ofrecida cariñosamente por su dueño, el español don Joaquín de Mier. Allí fue atendido por el médico francés Alejandro Próspero Reverén, pero su salud siguió empeorando. El 17 de diciembre de 1830, siendo la 1 de la tarde,
murió el libertador y padre de la patria. El médico Ravén exclamó: ha muerto el sol de Colombia. En 1827 es el final del sueño del libertador. Se sucedieron varios conflictos internos por rivalidades entre los líderes revolucionarios que comenzaron a vaticinar que el sueño bolivariano de una gran América unida era una utopía. Tras el fracaso de la Convención de Ocaña en el 9 de abril de 1828, Bolívar se proclama dictador el 27 de agosto de 1828 para tratar de lograr, aunque sea por la fuerza, su gran Colombia. Un mes más tarde, sus detractores casi terminaron con su vida en un atentado del que se salvó milagrosamente y gracias a la mujer que lo acompañaba. Pero las cosas se tomaban cada vez más dificultosas. Bolívar se declaró en oposición a su gobierno y el 13 de enero de 1830 Venezuela se proclama país independiente. Bolívar debió partir hacia el exilio, enfermo de tuberculosis, luego de presentar su renuncia, que fue aceptada el 4 de mayo de 1830, recibiendo una pensión consistente de 3.000 pesos por un año. El 17 de diciembre de 1830 falleció en Santa Marta, Colombia, a la edad de 47 años. Sus restos fueron repatriados a Venezuela en el año de 1842, siguiendo su última voluntad. Buenas tardes.